La noche más hermosa con Luis Varas. Bueno, iniciamos esta segunda hora. Voy a aprovechar que está nuestro colaborador José Manuel García Bautista con nosotros para volverle a decir lo mismo que le he dicho a la audiencia hace un ratito cuando empezábamos nuestro programa. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Enhorabuena porque tú también formas una parte importantísima de este programa y lógicamente mucha de la subida de audiencia que hemos tenido en este espacio, lógicamente te la debemos a ti, así que gracias en nombre de todos los compañeros que hacemos este equipo, porque tu participación ha sido fundamental. Así que enhorabuena, compañero, ya te invitaré, aunque sea a un cafelito, algo te invitaré. Un vasito de agua, lo que sea. Algo traerá, pero sabes que tienes una parte importante de esos 23.000 nuevos oyentes que se han unido a nuestro programa y que no lo digo yo, lo dice el EGM, o sea, yo no tengo la culpa de que lo diga. Bueno, pues mire usted, así son las cosas y así se las contamos. Bueno, vamos a iniciar este segundo tiempo de nuestro programa, que como saben ustedes es como los partidos de baloncesto, 4 tiempos, ¿no? Pues estamos en el segundo. Bueno, esta noche vamos a hablar de un tema que seguramente será recurrente. Bueno, espero que este programa dure mucho tiempo y que tengamos muchas oportunidades de hablar de un tema que es siempre apasionante, por lo menos interesantísimo. A mí me lo ha parecido siempre y estoy seguro que también a nuestros oyentes. Esta noche vamos a hablar de los masones. No sé por qué nuestra música es tan... Pues fíjate, tan te voy a comentar... Los masones son gente... Siempre tenemos una sensación de los masones que... Te voy a contar un pequeño detalle que me ha comentado a su vez nuestra compañera Lola Feria. Me dice, mira Pilar, la música que te voy a poner ha sido creada por músicos... Que eran masones. Uh-huh. Ese es el dato que me ha dado. Pero digo yo que habrá, ahora le preguntaremos a los expertos, habrá algún músico masón que haga música un poquito más alegre, está un poquito tristona, ¿no? Yo creo que los masones son gente también... Mira, este es de Mozart, este tema es de Mozart. Sí. Es una oda fúnebre por eso ese tono. Bueno, el que sabe sobre todo es uno de nuestros invitados, que vamos a presentar. Vamos a presentar y ahora nos enteramos si Mozart era masón o no lo era. Dicen, ahora nos enteraremos. Bueno, pues tenemos aquí a dos personas que nos pueden dar puntos de vista no diferentes, pero sí... distantes en cuanto a la profundidad y la cercanía que tienen ellos y la implicación que tienen ellos con los masones. Voy a presentar primero a alguien que está aquí en calidad de aprendiz de masón. Él es José Carlos Carmona, nació en Málaga en 1963, actualmente profesor de la Universidad de Sevilla, y su trabajo se despliega en torno a la música clásica, la literatura, el cine y la filosofía. Eso de una manera muy resumida. Porque mira, vamos, ahí hay material para contar. Y por otro lado tenemos a José Luis Cobos Avilés, que es maestro masón. Su logia de origen se llama Respetable Logia Obreros de Irán número 29. Nos explicará esto del número. Sí. Y está ubicada en Sevilla, dentro de la cual ha sido venerable varias veces, aunque el cargo que más ha ocupado es el de segundo vigilante. La obediencia a la que pertenece su logia es Gran Logia Simbólica Española, dentro de la cual ha ocupado el puesto de gran orador. Bueno, pues hechas las presentaciones, José Manuel, creo que tenemos a dos personas que nos van seguro a hacer una descripción clarísima de lo que es la masonería y de lo que es la masonería en el momento actual. Tú tienes, en primer lugar vamos a saludarlo, yo creo que es lo más correcto, aunque son personas muy amables, que llevan un ratito ya con nosotros y que le agradecemos mucho también que a esta hora de la noche se hayan desplazado hacia la radio, ¿no? Pero, buenas noches José Luis y buenas noches José Carlos. Bienvenido. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por vuestra invitación. Siempre es un deber y un placer hablar de masonería. Creo que se lo debemos a todos nuestros conciudadanos, porque el tema de masonería es tan oscuro, ¿verdad? Parece con tanto secretismo envuelto, que cualquier cosa que se pueda decir que aclare un poco el panorama se agradece. Y gracias por las palabras tan amables de presentación
Y como esto tiene que ir rápido a las presentaciones, paso la palabra a José Carlos. Bueno, buenas noches, también gracias por invitarme. Realmente yo soy un aprendiz, solamente llevo un año, pero me siento vinculado al proyecto universal de la masonería, que como veréis hoy aquí, por sus principios, los principios de la masonería son la libertad, la igualdad, la fraternidad, y son, yo creo, principios que casi todo ser humano, por lo menos inteligente, culto, y generalmente los occidentales admiten con total seguridad. Y bueno, yo también vengo a aprender a esta reunión de hoy, porque seguro que escuchando a José Luis aprenderé muchas cosas, que estoy en el camino, en el proceso de aprender, pero hay algo que sí, me siento muy vinculado a todos los que han sufrido a lo largo de la historia por ser masones, en tiempos donde generalmente el oscurantismo de la religión o la imposición de la irracionalidad se intentaba imponer. Había algunos hombres y mujeres de este mundo que intentaban, por medio de la razón, plantear un nuevo mundo, ¿no? Y con ello me siento muy vinculado, aunque sea solamente un aprendiz. Bueno, yo no sé si José Manuel, me imagino que José Manuel ya tiene montones de cosas que preguntar, pero antes de que intervenga José Manuel, ¿por qué entras tú en la masonería? ¿Por qué se te ocurre? ¿Qué te ha traído? ¿Por qué dices, hace un año que me apunté a este tema? ¿Qué te hizo decidirte a sumarte a la masonería? Sí, yo creo que todo el mundo debe saber que dentro de la masonería no hay gente, no tiene por qué haber gente esotérica. Yo no soy en absoluto esotérico, nunca me han interesado los temas de ocultismo o de ningún tipo de cosas mistéricas de la historia o de la Edad Media, algo así. Yo tengo 46 años, he sentido una necesidad, la necesidad de agruparme con gente que está preocupada por defender los principios de la razón, el equilibrio de la razón con la emoción, en un mundo que necesita una serie de valores y tal. Entonces, he sentido esa sensación. También quiero decir que yo fui un cristiano de base, que participaba, que tenía grupos, y yo realmente creo que la actividad de los grupos cristianos de base me ayudaron mucho y entendí que era una buena manera de vivir en el mundo, ¿no? Con un grupo de gente con la que te plantea cómo hacer las cosas bien en la vida. Luego yo estudié filosofía. Cuando estudias filosofía realmente es fácil. Yo estudié filosofía y soy doctor en filosofía, y cuando estudias filosofía es fácil llegar al ateísmo, ¿no? Porque la racionalidad por todas partes pone en cuestión los principios de la religión, y entonces en ese momento me aparto de lo que es el mundo religioso, pero sigo teniendo esa necesidad, ¿no?, de compartir con otros la idea de que queremos hacer un mundo mejor desde simplemente la racionalidad. Yo creo que además esta sociedad en la que estamos viviendo está dejando de lado muchos ritos, por ejemplo, y muchas tradiciones que tenía, que nos aportaba la religión y que no eran malas de suyo, ¿no? Que nos ayudaban a sentirnos unidos, a trabajar por ser mejores, a equilibrarnos, controlarnos, en fin, otra serie de procesos internos que podía tener la religión, y que al dejar la religión, que la sociedad, en cierto sentido, desde mi punto de vista, está abandonando la religión, no está haciendo sí, esa parcela no se ha compensado. No se ha compensado en la sociedad civil, ¿no? Sí, pasa lo mismo que con la mili, ¿no? Hay quien dice que la mili, el orden que la mili te daba, digamos, como ciudadano, aunque la mili, bueno, tiene otros condicionantes, los condicionantes bélicos y demás, que puedan discutirse, pero ese orden a personas que venían, digamos, con desorden, pues les servía en su vida civil posterior, ¿no? Y parece que hay quien cuestiona, incluso desde el punto de vista de los psicólogos y los expertos en esto de la, digamos, de la formación integral del individuo, que esa parte ahora no ha sido sustituida absolutamente por nada, ¿no? Yo creo que en antropología se estudia mucho como la necesidad de los ritos de paso, y esos ritos de paso mucho la Iglesia los asumió de ritos que ya eran naturales, atávicos en los seres humanos, y ahora, una vez que lo estamos dejando, pues vemos que hay primeras comuniones civiles, ¿no? Y la gente se echa la mano a la cabeza, pero es verdad que hay una necesidad. Yo he recibido una felicitación de Navidad civil, ¿no? Ya la he recibido. José Manuel. Una pregunta que quería hacer antes de adentrarnos más en el tema. Esto de apuntarse, como es José Luis, quiero decir, no es como el que se apunta a unas clases ¿es tan fácil el acceso a la masonería o...? Sí, bien. De localizar, Sí, bueno, el acceso es fácil. Lo que ocurre es que no está garantizado.
porque hacen falta reunir unos requisitos que son muy sencillos, unos requisitos en el que el 90% de la humanidad podría caber. Son ser persona libre y de buenas costumbres. O sea que, bueno, hoy lo de buenas costumbres no sé si cabrían mucho. Habría que ir matizando. Bueno, pero en principio son y rellenar un papelito, que es lo que se suele hacer. Bueno, sí, pero claro, porque de alguna manera tenemos que llevar una administración, una organización, y tenemos que saber quiénes son los que se integran. Y necesitamos una fotografía, hay que pagar unos derechos de entrada que son muy módicos. La masonería, a pesar de lo que se pueda creer, no es cara. Nosotros en nuestra logia pagamos 33 euros de cuota. Y es porque, claro, tenemos un local nuevo, hay que pagarlo y tenemos que pagar... Lógico, lo normal. Bueno, es decir, que reuniendo esos requisitos, pues automáticamente uno... reuniendo los requisitos y teniendo, por ejemplo, el desarrollo de pensamiento que nos acaba de expresar José Carlos, está claro que, o esa voluntad de integrarse en el grupo, pues no debería de haber grandes dificultades para entrar. No, lo que ocurre es que sí ha habido históricamente un cambio de tratamiento en este tema del ingreso. Antiguamente los ingresos se hacían por cooptación, es decir, que personas conocidas por hermanos masones, y viendo que reúnen una serie de condiciones y viendo que manifiestan un cierto interés, entonces en ese momento, cuando esta persona, conociendo la condición de masón de esta otra, manifestaba su interés por entrar, entonces se le hacía esa invitación, ¿no? Yo voy a aprovechar ya para darle paso a José Manuel, para que José Manuel nos explique desde tu punto de vista del conocimiento histórico que tienes de las cosas, pues ¿qué es la masonería? ¿Cómo surge la masonería? ¿Dónde surge? ¿Por qué se llama masonería? ¿De dónde proviene ese nombre? En fin, danos un poquito las claves de... ¿Cuántas preguntas le estás poniendo? La masonería, sabes que él es capaz de... La masonería, si él es capaz y capataz. Oficialmente, sin recurrir a mitos o leyendas, que también hablaremos de ello, surge allá por el siglo XIII-XIV, entre agrupaciones de albañiles. De hecho, la palabra masón en francés no es más ni menos que un obrero de la construcción, es un masón. Se reunían en locales. El famoso palastre que aparece. Bueno, escuadra, compás. Tienen varios símbolos entre su simbología. Se reunían en los llamados loges, que son las logias actuales, que eran lugares de reunión que tenían aquellos primeros albañiles, que indudablemente se agruparon en esos, llamémosle gremios o sociedades, precisamente bajo unas órdenes, bajo una serie de dictados que con el paso del tiempo fueron derivando precisamente lo que son las actuales logias masónicas, las actuales asociaciones masónicas. Tuvo momentos de auge, tuvo momentos de declive, sobre todo a partir de que esas mismas, de que con la etapa del Renacimiento, el tipo, digamos, de congregación que se tenían en el gótico, hace que se vengan abajo, lo cual, se vengan abajo esos gremios de trabajadores, lo cual hace ni más ni menos que todos ellos busquen la fuerza de un grupo buscado precisamente o asociado bajo una logia para ya no solo desarrollar más esas potencialidades que tenían, sino también como una medida de protección, como una medida de asociacionismo. Es decir, podría ser el comienzo de los sindicatos actuales, ¿no? Como los conocemos, ¿no? Podría ser al principio, digo, la idea previa, ¿no? Sí, la semilla de los sindicatos, o como asociaciones que sirven para protegerse. Con el tiempo ha derivado en lo que son las actuales logias, que me hacía también gracia, en el buen sentido de la palabra, porque la logia, en este caso, que representas, se llama Irán Aviv. Se supone que fue el primer constructor del templo de Salomón, el primer masón, y pagan 33 euros, como los 33 escalones que tiene la masonería. Está todo lleno de símbolos, está todo lleno de significado.
Bueno, ¿alguna aportación más antes de que... Bueno, yo no sé, yo estoy muy tranquilo porque veo a nuestros contertulios aquí, a nuestros invitados, haciendo así con la cabeza... Asintiendo, con lo cual significa que de alguna manera están de acuerdo con la descripción que ha hecho nuestro compañero. Sí, por supuesto, totalmente. Quizás sea interesante mencionar que estos gremios de constructores no solo protegían el oficio, sino que transmitían toda una deontología, toda una moral que iba orientada también a la protección del oficio, pero también a la vigilancia estricta de la conducta del masón, no solo en la obra, sino también en la sociedad. O sea que ya desde entonces hay una preocupación por la ética de la profesión en el ejercicio de la sociedad. ¿Vosotros pensáis que la masonería está bien explicada? Porque la sensación que tiene mucha gente es que es un mundo oscuro, donde además un mundo, digamos, donde accede gente de un nivel social alto, donde prácticamente pues hay muchas claves que son desconocidas, y sin embargo, cuando uno se mete en este tema, te das cuenta que es una organización que las cosas las cuenta de manera clara, que tienen un origen gremial, como bien se está quedando aquí establecido, que no proviene de la alta burguesía ni nada de eso, que su comienzo es ese, ¿no? Sí. Quizás habéis tenido quizás un problema, como le pasa a muchas asociaciones, digamos, de la comunicación hacia el exterior, de cómo contar realmente cuál es vuestra realidad. Sí, bueno, aquí se mezclan dos problemáticas que se vienen a sumar. Por una parte, es cierto que los orígenes de la masonería, en efecto, hay que buscarla en los gremios de albañiles. Pero esto tiene un precedente, y el precedente más lejano es la profesión. Cuando el hombre se sedentariza, lo primero que surgen son los distintos oficios, los distintos ejercicios para producir todo ese mundo que nos acoge, las casas, las carreteras, los puentes, toda la industria que transforma la selva o el mundo duro en algo amigable, en algo habitable, ¿no? Y claro, para eso hace falta transformar esa realidad, y aparecen los oficios. Pero antes el oficio no se transmitía en las academias, en las escuelas, en las universidades. Eran los propios gremios los que lo transmitían. Y la primera obligación de cualquier profesional o persona que se dedicaba a ese oficio era mantener los secretos de la profesión. O sea que ya tenemos ahí un origen de por qué el masón, siendo continuador de una determinada tradición, sigue con este afán de mantener todos sus ritos, todas sus costumbres a cubierto. Pero claro, no es eso solamente, es que además los masones, desde prácticamente el momento en que nace la masonería especulativa, en ese momento histórico, prácticamente al principio, se sienten perseguidos, son desautorizados, porque la logia se convierte en un espacio de convivialidad muy específico. Tengamos en cuenta que en aquel tiempo el espacio público no existía. No existían espacios públicos, la plaza pública no existía. Sí, existían plazas, pero no eran un derecho del ciudadano. Aquello no pertenecía al ciudadano. Y claro, esto hace que la logia se convierte en ese espacio en el que se puede hablar libremente, porque ya los fundadores de la Royal Society, ya que son también en parte tenían masones en sus filas, ya se habían dado cuenta que hablar en sus cenáculos para hablar de ciencia, de filosofía y esto, hablar de política o de religión, hacía imposible completamente
esa reunión. Y por tanto, cuando nace la masonería especulativa, ya nace diciendo, y no se hablará ni de religión, ni de política. Una pregunta que... Bueno, y se mantiene, no sé si lo sabéis. Sí, se sigue manteniendo. Sí. No se habla ni de religión ni de política. Sí, y ahora especificamos qué quiere decir exactamente. Expliquemos por qué Franco durante toda su vida... Bueno, hay quien defiende una teoría que dice que él quiso ser masón y no fue admitido, ¿no? Pero ¿por qué le tenía tanta manía a la masonería? ¿Por qué veía en la masonería esa especie de bicho raro que se lo iba a comer? Sí, bueno, él lo que hace es recoger también una tradición monárquica y de la Iglesia de perseguir a la masonería porque era incómoda, ¿no? Tener a personas y espacios donde se puede hablar libremente, donde pueden convivir personas de distintas religiones, eso que es esa libertad, ¿no? Pues eso es peligroso. Eso además ha sido una constante recurrente en casi todos los dirigentes de todas las épocas, ¿no? Claro, mientras menos la gente charle, intercambie conocimientos, mejor. Si no se conspira, se puede conspirar, potencialmente se puede conspirar, y con eso basta, ¿no? Pero en la historia también de Franco hay que apuntar algo muy importante, que es que la familia Primo de Rivera, familia vinculada a todos los estamentos dictatoriales que tuvo la España de la época y las posteriores, estaban también muy ligados a sociedades espiritistas de Sevilla. De hecho, Miguel Primo de Rivera fue uno de los introductores o de los que metió en Sevilla el espiritismo, no solo él, otros grandes pensadores y otros grandes escritores de la época, que posteriormente esas sociedades espiritistas se fusionaron con sociedades masónicas de aquí de Sevilla. Una de ellas, el Gran Oriente, que tiene ahí su calle en la calle Oriente, evidentemente, y que es una reminiscencia de aquello, con lo cual Franco también veía en esas, en esas asociaciones que tenía la familia Primo de Rivera, que ya sabemos cómo acabó luego, como un peligro hacia su propio régimen. Él, que representaba una persona que decía o se creía que encarnaba unos determinados valores, recordemos que tenía el brazo incorrupto de Santa Teresa, y luego tienes a la familia Primo de Rivera, que representaba a ese sector más vinculado antiguamente con ese esoterismo, con esa libertad de pensamiento que quizás chocaba de frente con lo que pensaba entonces, él mismo. Ese argumento de que él quiso entrar en una logia masónica y no lo dejaron, eso no corre, no hay datos. Bien, datos escritos no hay. Hay testimonios. Nosotros mantenemos una cercana amistad y relación con estudiosos de la masonería, con Benimelio, con Pedro Álvarez, que son sacerdotes jesuitas, no son masones, cuidado, no son masones, pero ellos son unos grandes conocedores de este fenómeno, y han investigado precisamente este aspecto de si Franco había solicitado el ingreso Pedro Álvarez, me parece que es Pedro Álvarez, tenía un testimonio de una persona que sí había, procedente del Arache, que era donde se supone que Franco había pedido la admisión. Esta persona conoció ese caso presencialmente y le había comunicado ese dato a Pedro. Pero claro, no hay documento ninguno. Pero yo creo que esto es lo menos interesante. Franco y cualquier dictador necesita un chivo expiatorio, alguien o algo sobre que sea culpable de todos los males. Perdimos las colonias, pero eso ya se decía antes de Franco. O sea que por eso digo, Franco recoge algo que ya está sembrado. ¿Por qué Franco hace en la unión judeo-masónico comunista? El judeo es porque los judíos ya la persecución de los judíos era aceptada ya en el régimen nazi. Por tanto, eso consolidaba su teoría de que los masones eran malos si metían a los judíos ahí. Estáis haciendo mucha referencia a todo lo que es historia, histórico dentro de lo que la masonería, evidentemente interesantísimo, a lo que se va a seguir haciendo referencia sin duda alguna, pero me gustaría adentrarme un poquito en la parte quizás práctica, porque ¿qué es una logia?
¿cuántos son los que componen una logia? ¿Hay un número determinado? Cuando hemos hecho la presentación tuya, José Luis, hemos hablado de los diferentes cargos que has ocupado dentro de la misma. ¿En qué consisten? ¿El aprendiz entra como mero aprendiz o tiene una serie de responsabilidades? ¿Qué es lo que nos encontramos exactamente en una logia? Sí. Bueno, antes Luis decía que por qué no se explica esto de manera clara y sencilla. Es imposible. La masonería es un fenómeno tremendamente complejo, plural, diverso. ¿Y no sé, las logias incluso tienen sus características unas con otras? Sí, pueden tenerla. Sí. Digamos que el rasgo más común es el rito que se practica. Pero estos ritos los hay muy diversos. El rito escocés antiguo y aceptado, el rito escocés rectificado, el rito de York, emulación, rito de Salomón, Memphis Misraim. Digamos, entrándonos en la pregunta, José Luis, que te hacía, el planteamiento que te hacía Pilar, digamos, por tener un concepto claro de cómo es la estructura de una logia, ¿no? Hablabas antes que estábamos ante un aprendiz y un maestro. ¿Cuál es la estructura? No, es que iba a eso, pero para que se pueda entender el por qué hay aprendices, compañeros y maestros, tenía que hablar también de los ritos, porque según el rito, los grados pueden llegar hasta 33, o hasta 16, o hasta 8, o hasta 98, como en Memphis Misraim, no sé, 98. O sea que eso puede variar. Ahora, hay algo común. Cualquiera que sea el rito, los 3 primeros grados siempre son, que se llaman los grados simbólicos o azules, siempre son aprendiz, compañero y maestro. Y esto es lo que procede de la tradición de constructores. ¿El cambio lo da el tiempo o la experiencia? El mérito. Debe ser el mérito, pero eso tampoco es muy homogéneo. Te encuentras a veces, muchas veces más de las deseadas, que se ostentan cargos y se ostentan grados que no han sido merecidos, que a lo mejor el tiempo o una equivocación, ¿no?, del grupo, que después se van descubriendo facetas del ser humano, y como no solamente es una cuestión de conocimiento, por supuesto que no, sino de compromiso y de conducta, es una cuestión ética, es una cuestión de comportamiento moral y es una cuestión también de compromiso, no solo con la masonería, sino con la sociedad. Pues claro, una persona puede saber mucho, pero no responder a los otros requisitos. Tenemos esos 3 grados y después, por encima de esos 3 grados, hay, digamos, otros alcances, ¿no? Ya otros niveles, ¿no? Sí, pero porque yo he mencionado venerable, gran orador y también segundo bien, voy a eso, pero es que primero quiero no hacer una definición porque es imposible, pero unos rasgos o un rasgo que define a la masonería. La masonería es una tradición iniciática. Y digo iniciática para justificar la presencia de los grados. ¿Qué quiere decir iniciación? Pues eso, lo que decía antes José Carlos, es un rito en el que se te entregan un material simbólico que habla de cuáles son aquellos conceptos que tienes que desarrollar en tu etapa en ese grado. O sea que la exégesis de esos contenidos simbólicos te va a situar al impetrante. ¿Qué es lo que tiene que hacer y cuál va a ser su resultado? ¿Cuál va a ser el fruto de ese trabajo? Es decir, que en este caso José Carlos tendrá que hacer una demostración durante no sé qué tiempo, porque me imagino que eso es una cosa que uno solicita, digamos, el cambio de grado, o que la propia logia o la organización de la logia se la concede sin que lo solicite el actuante. Sí, él no hace falta que lo solicite, porque digamos que la logia está para fabricar masones, digamos, ¿no? Sí. O sea, nuestro trabajo es ir batiendo el cobre o forjando esa espada para que se produzca el objetivo de todo el trabajo del colectivo, ¿no? Y por tanto, si la primera etapa está puesta, ya está hecha, no vamos a dejar arrumbado ese hierro. Sí, hay que seguir. Está claro. Sí. ¿Por qué 33 grados? 33 es un número muy simbólico. El 3 está muy presente dentro de la simbología de la numerología general. ¿Por qué 33 grados? Bueno, es cierto que
que el 33 es un número muy cabalístico también, ¿no? Muy cabalístico. La cábala tiene 32 vías, no 33. Pero, bueno, son las 33 vértebras. Dan Brown lo dice en su libro, ¿no? Los 33 años también. Pero no. Tengamos en cuenta que los 33 grados son solamente en el rito escocés antiguo y aceptado, que es el que practicamos nosotros, ¿no? Pero, y quizá también el más común. Pero hay tantos otros grados que no tienen 33, o sea que si hubiera una razón, esta caería por su propio peso. Claro, claro, por supuesto. No, sencillamente antes había un rito de perfección que era de 25 grados y después se fueron agregando otros hasta pararse en ese 33, porque a lo mejor los que idearon este sistema también estaban en aquella época muy impregnados de iluminismo y bueno, pues antes, digo, por entrar un poquito en la parte más anecdótica, quizás, ¿no? Y ahora volveremos otra vez a la profundidad, tenemos tiempo todavía, pero José Carlos, que aparte de tener ese currículum, digamos, cercano no, dentro del mundo de la filosofía, y si es doctor en filosofía, también es una persona que se dedica a la formación musical. Concretamente eres profesor de educación musical, área de música del Departamento de Educación de las Artes Musicales y Visuales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, con lo cual significa de la orquesta y coro de la Universidad de Sevilla. Con lo cual significa que la tarjeta que tienes que llevar es una tarjeta importante ya para poder poner ese título solamente para este aspecto. Pero por ejemplo, dentro de la música, hablamos antes de Mozart. Hay las características digamos, se diferencia en algo un músico masón del que no es como si tuviera un perfil distinto, como si en su música se plasmara una forma de pensamiento diferente a otros que no lo son. Bueno, los masones no son gente especial ni tienen un halo de virtuosismo a su alrededor, son gente que intenta ser mejor, ¿no? Lo que ha estado hablando José Luis son vías para intentar ser mejor persona. En realidad intentamos mejorarnos como personas y utilizamos el símil, ¿no?, de la piedra o de la arquitectura, porque somos gente que estamos en construcción. Lo que sí está claro es que hay una preocupación por ser mejores personas y por hacer las cosas bien. Se entiende que un músico, como un profesional más, cuando intenta hacer las cosas, pues lo intenta hacer lo mejor posible, pero también se puede hacer las cosas igual de bien o mejor sin necesidad de haber sido masón en la historia. Indudablemente a Mozart se le nota que es masón en sus obras, porque además, si conocéis la flauta mágica, él demuestra en la propia obra, hace un paralelismo y muestra el rito de iniciación, poniéndolo en una historieta que no tiene que ver exactamente con la masonería, aunque tiene que ver en el sentido de que está intentando llegar al templo de la sabiduría y está intentando llegar a ser una mejor persona, y entonces pasa por 3 ritos y por 3 niveles que bueno, que se comprende y tal. Entonces la música de Mozart, lo que sí hacía era que, como conocía, se entiende que conocía bien cómo es la reunión, lo que es el rito de reunirse los masones, pues entonces sabía, y hoy todavía se sigue haciendo. Nosotros tenemos música en nuestras reuniones, entonces es como si vas a una misa, cuando entra hay un canto de entrada, y cuando hay un momento tal hay otro tipo de música, y al final hay otro tipo de música. Pues aquí en las reuniones masónicas también hay música en distintos momentos. Entonces si él conocía, se ve que conocía perfectamente el rito, y por eso hacía música así, que podía ser a lo mejor más lenta, más tranquila, porque estamos hablando de que la gente se reúne para la reflexión filosófica, la reflexión sobre la moral y la virtud. Entonces es una música que debe estar acompañando eso, no es una música de baile, ¿entiendes? Claro. Aunque podía hacer una música, por ejemplo, más alegre cuando ya termina el rito, porque la gente sale a la sociedad y entonces, bueno, puede divertirse más, ¿no? Pero y por eso hace ese tipo de música, pero no es... ¿Escuchamos un poquito la flauta mágica? A ver, un poquito. ¿Hay otros músicos conocidos que pertenezcan a la masonería?
Pues Haydn, por ejemplo, ¿no? Esta semana estoy dirigiendo yo la creación, el oratorio de la creación de Haydn, y Haydn era un músico masón, y Berlioz también, y ¿no? Berlioz, ha habido muchos otros músicos masones, pero quiero que sepas, y yo creo, voy a aprovechar mi desconocimiento sobre otros músicos masones, que no entro en la masonería o no me atrae la masonería porque ha habido una serie de personajes famosos, sí. Porque personajes famosos y músicos que yo admire que no hayan sido masones o que han podido ser judíos, hay más que masones. Hay de todo, ¿no? O sea, que en realidad no hago las cosas porque tengo ahí no soy un mitómano, ¿no? Que se engancha a un mito ni nada. José Carlos, comentabas y hablabas antes y hacías referencia a los encuentros, ¿no? Hace poco habéis estado en un encuentro que ha tenido lugar en Venecia y, bueno, me gustaría saber qué te has encontrado allí, qué has visto, qué te ha llamado la atención o cómo ha sido. Yo de todas maneras creo que debe hablar José Luis, porque yo todavía estoy en la fase de sorprenderme, ¿no? De todo, ¿no? Para mí todo esto es una cosa que realmente hay que ir asumiendo poco a poco si quiero, porque yo puedo dejar la masonería cuando quiera, ¿no? O sea, que si veo en algún momento que estoy rodeado de locos, podría dejarlo con facilidad. Yo creo que esto quede muy claro para los oyentes. Aquí en la masonería hay gente normal y corriente, ¿no? Como pueda ser yo, que yo tengo mucha formación y tal, es una casualidad, también pertenezco, yo qué sé, al Ateneo de Sevilla y no por eso no estoy ahí porque sea una persona con mucho currículum o algo así. Sí. Pero en el encuentro ese que tú hablas de europeo, que ha sido muy interesante, se han reunido ahí masones de todo el Mediterráneo, ¿no? Que el Mediterráneo a veces se me olvida hablar de Beirut hasta gente de Estambul o de Marruecos, en fin, de todo el arco el Mediterráneo. Y bueno, realmente la pomposidad del rito a mí me ha sobrecogido, ¿no? Me ha abrumado, ¿no? Yo realmente estoy todavía asimilando ese rito, por una parte, es el de la reunión, que en realidad te recuerda mucho a todos los ritos que se hacen cuando se encuentran los países, ¿no? Cuando los países se encuentran, o sus diplomáticos o sus deportistas, ¿no? O sea, que tú llegas a un encuentro de fútbol y se tocan primero los himnos, y tú ves que hay un rito, ¿no? Pues bueno, las Olimpiadas mismas, las Olimpiadas van con sus banderas, entonces la ceremonia es curioso porque la masonería se engancha, yo creo, a lo atávico de los seres humanos en eso, ¿no? En que no quiere dejar de paso el ceremonial que lleva el centrarse en una cosa. Realmente hay mucha gente en mi facultad, ha habido muchos años que no se ha hecho el acto de fin de carrera, ¿no? Entonces la gente terminaba, hacía el último examen, se iba y ya está, ¿no? Pero después se ha empezado a hacer el acto de entrega de una beca y de una medalla y tal, y unos discursos, y cuando la gente ha hecho eso, y se han reunido allí todos los compañeros que estaban terminando la carrera, y han llorado, y estaban allí los padres y tal, la gente tomaba conciencia mucho mayor de que habían hecho una carrera, de que había sido mucho esfuerzo, de que mucha gente se había quedado en la cuneta, de que ellos habían terminado y de que ahora salían al mundo a trabajar. En realidad, el rito tiene mucha más importancia de la que la sociedad actual está intentando quitarle. Y yo soy una persona, bueno, tengo un espíritu joven, aunque tenga 46 años, bueno, estoy ahí a media, que por una parte ha vivido el desprenderse de los ritos como una liberación, y por otra parte asume que el rito hace que la gente comprenda las cosas en profundidad. Entonces aquí, un sitio donde nos reunimos, hay un rito, y el rito tiene que ver con ser mejores personas, intentar ayudar al mundo, la caridad, que es una de las bases de la entonces ves también que es como una hermandad que también, ¿no? Pero claro, la base de esto es que aquí se habla de racionalidad, no hay un jefe máximo que imponga nada, no hay un libro escrito que establezca cuál es la verdad la construimos entre todos, hablando, haciendo nuestros textos, porque todo se escribe, nosotros escribimos lo que vamos a hablar. Hay una cosa, veo a José Luis muy relajado, escuchándote atentamente. Yo creo que muy satisfecho, diciendo: aquí hay masonería para rato. ¿Cómo, José Carlos? No, todo lo que dice... Hombre, porque lo dice, además lo cuenta muy sencillo y muy fácil. Lo que dice, lo dice el peso de un sentido común, de una formación y de lo que ha visto. O sea, que me parece acertado. La masonería es fundamentalmente protocolaria. Tiene menos
contenidos específicos de valores que de protocolos para llegar a ellos. O sea, lo que prima en la masonería es el cómo distribuimos el espacio en esa logia, que ahora entro a precisar cómo es, cómo se distribuye la palabra, cuáles son los cuidados que tenemos para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades de hablar, para que todo el mundo tenga la posibilidad de hablar desde el mismo conocimiento. Por eso los aprendices, mientras que dura su aprendizaje, no hablan. No hablan no porque no sepan hablar, sino porque tenemos que asegurarnos de que todo el mundo pasa por aprender a escuchar. Escuchar, que es importantísimo. Porque ¿qué es lo que pasa en las conversaciones? Que todo el mundo larga su discurso y no escucha al otro. Y entonces no hay diálogo. Quiero aprovechar ahora para hablar, ya que no ahora que no estamos en una logia. Esto que yo hablo mucho, ¿no? Pues cuando entré y sabía que iba a tener que estar algún tiempo, ¿callado? 1 año, 2 años quizás, callado y tal, no creáis que me pareció mal, porque hay algo que a mí me ha pasado en clase. Yo he dado clase en filosofía durante 6 años en la facultad, y yo llegaba el primer día y le sacaba un tema a los alumnos, ¿no? Y decía, venga, vamos a hablar sobre este tema, generalmente sobre algo artístico, estética del arte, tal, que era lo que yo daba, ¿no? Y entonces todos decían lugares comunes. Todos decían tópicos, además tópicos manidos y sin profundidad ninguna. Y cuando terminaba el curso, sacaba otra vez el mismo tema y todo el mundo ya había sido capaz de profundizar, decían cosas mucho más inteligentes y tal. Y yo entendía perfectamente que al principio, cuando uno llega a un sitio, más vale callarse. Y de hecho, esa actividad la quité. Y entonces ya enseguida, y al principio no hablaban. Decían, mire, ustedes escuchen primero, aprendan todas las referencias estéticas de los filósofos más importantes a lo largo de la historia, y cuando terminemos el curso, estableceremos un diálogo en el que ya hay datos y ya la gente, su cabeza ha estado funcionando. Entonces cuando me dijeron, bueno, ahora tendrás que estar algún tiempo sin hablar, aunque en realidad luego sí que dan la palabra y podemos hablar, ¿no? Pero yo dije, lo entiendo porque ¿cómo voy a aportar yo en un sitio donde no sé nada? ¿Qué voy a decir? Lugares tópicos, tonterías, que si, en fin, que no quería, y me ha parecido muy bien, y yo lo estoy llevando con tranquilidad, ¿no? José Manuel, sí. Dentro de, a José Luis, dentro de lo que es la masonería, a veces se da la sensación de que hay una uniformidad de pensamiento entre las diferentes logias. Sin embargo, la historia nos dice que la masonería tiene 2 vertientes históricas. Una es la masonería regular y otra es la masonería liberal, que encarnan particularmente 2 potencias que siempre han estado, digamos, a las suyas, enfadadas, ¿no? Una tiene una corriente que es inglesa, la otra corriente francesa. ¿Qué diferencia hay entre ambas? Porque al fin y al cabo el objetivo debe ser el mismo, ¿no? Sí, bien, el objetivo teóricamente es el mismo, pero la manera de alcanzar ese objetivo no es la misma. Todo esto es una cuestión de lo que se llama en masonería la regularidad. Hay 3 tipos de regularidades. La regularidad de origen, que es la que aplica la masonería anglosajona. Solo reconozco que es masón quien ha sido iniciado en una logia reconocida por mí. Por tanto, lo que infunde la condición de masón es el pertenecer a una masonería, a una misma familia masónica. Después está otro principio de regularidad, que es el que se atiene a la letra de las constituciones de Anderson, que, como sabéis, es el documento fundacional de la masonería especulativa. Entonces, estos se atienen a lo que dice exactamente no puede ser masón una mujer, no puede ser masón un lisiado, alguien que tenga una tara, no puede ser masón un esclavo. Bien, pues eso se respeta a rajatabla. Bueno, algunas cosas ya la han cambiado. Algunas cosas de estas son un poquito chocantes. Claro, son chocantes porque nacen de aquel tiempo. Y después está la masonería que ha llamado liberal, la masonería adogmática, que es la que decimos nosotros, que la regularidad viene del reconocimiento interpares. O sea, una obediencia, o sea, una federación de logias reconoce a otra federación de logias. ¿Y cómo se reconoce eso? Pues porque se asisten a los trabajos
de uno y de otro, y se comprueba por afinidad, hay afinidad. No solo por afinidad, sino por comprobación de que los ritos se practican de la manera tradicional. Por cierto, lo de la mujer se ha resuelto. Sí. Bueno, en nuestra obediencia sí, por supuesto. Sí. ¿Y son muchas las mujeres que se acercan a la masonería? Pues sí, bueno, nosotros tenemos ahora mismo entre un 17 y un 20% de mujeres. Claro, es lógico que la mujer todavía no ocupe en las masonerías mixtas. Nosotros somos una obediencia mixta, y en estas, como la mujer se ha incorporado más tarde, primero esa obediencia era masculina, la mujer al incorporarse más tarde pues lleva ya un retraso, pero ocupan exactamente los mismos puestos. Debo decir, como prueba de ello, que mi mujer, Ascensión Tejerina, ha sido durante 6 años gran maestra de la obediencia de la Gran Logia Simbólica Española, y 3 años antes era gran maestra adjunta. O sea que durante 9 años ha estado en cargos directivos. Como una obra escrita sobre masonería. Sí, de oficio masón. Exactamente. Sí. Una cosa, vosotros estáis aquí hablando de la masonería, reconociendo vuestra condición de masones, con toda la libertad del mundo, sin ocultar vuestra condición. ¿Es normal que esto ocurra, digamos, entre los masones? ¿Los masones se identifican ante el resto de sus conciudadanos en la sociedad o en el mundo donde viven, laboral o en fin, cualquier tipo de mundo? ¿Suelen identificarse? Bien, el masón tiene total libertad para declarar su condición de masón, pero no tiene ninguna libertad para decir aquel es masón, a menos que ostente un cargo de responsabilidad. Ajá, correcto. ¿Os identificáis entre vosotros? Es decir, ¿os reconocéis? ¿Lleváis algún tipo de...? Muchos son aficionados a los pines. Yo no llevo pines, ni anillos, ni nada. Pero está bien que lo pregunte y está bien que contestemos que no. Sí, o sea, claro. Que no, porque cree que son como los de V. Hay un halo de misterio. No, en absoluto. No quiero que penséis que estamos intentando crear el departamento de comunicación de los masones, porque estamos tratando, porque el sentido de este programa precisamente es contarle a nuestros oyentes, y yo creo que el éxito que estamos teniendo desde que se puso en marcha es que la gente entiende las cosas que parecen complicadas porque las contamos de manera sencilla, porque las contamos de manera asequible, ¿no? Entonces son preguntas las que hacemos muchas veces que a lo mejor puede ser pregunta de perogrullo. No, está bien, pero está bien que se escuche nuestra contestación, y es que no. O sea, que la gente piensa que llevamos un sello secreto. No, en absoluto. Levantáis la solapa. No, en absoluto. Hombre, sí es cierto que nos gusta encontrarnos con hermanos masones, porque ya el tema de conversación ya está asegurado, ¿no? Claro. Bueno, a mí de todas maneras no me gusta mucho encontrarme con intransigentes, o sea, que no es por la masonería. Yo es que en la vida en general no es que me reúna solo con masones, sino que intento no reunirme con gente intransigente, claro. Entonces, con gente que es intransigente y que cree que tiene siempre la verdad y tal, entonces no me reúno. Y al final, claro, coincide que muchos masones, como los masones son gente tolerante, ¿no? Parezca mentira, solo tenemos 3 minutos ya. Ya he terminado. 3 minutos. Bueno, y José Manuel creo que quería preguntar algo. Muchas cosas. Y yo hay una pregunta que también quiero haceros, pero José Manuel. Primero el señor director del programa. No, simplemente. Yo quería preguntar, hay, sin decirme nombre, a pesar de que la política y la religión no formen parte, yo también conozco alguna tertulia muy ciudadana que también tienen obviado el tema de la política y la religión. Pero digo que hay algún político, digamos, conocido que pertenezca a la masonería en la actualidad. Bueno, esa es la pregunta clásica. O sea que no he sido muy original. Periodísticamente he sido un poquito... No, claro, porque sí tiene interés periodístico, claro que lo tiene, por eso es de obligado... La pregunta. de obligada aparición la pregunta. Sí. No, pero... yo, bueno, he conocido a senadores, congresistas, miembros del gobierno, que yo sepa, no hay. Ni de este ni de los anteriores. Ni de los anteriores. Que yo haya conocido, no. Pero yo no conozco a todos los masones y no van a venir a decirme a mí. Está claro. O sea, no circula esa información entre nosotros. Sí. Evidentemente. Tenéis la conciencia también de que hay movimiento antimasónico.
Por supuesto. Y que yo no. ¿Me pueden pegar por estar en la masonería? Movimientos antimasónicos, igual que hay una parte que defiende la masonería, evidentemente hay otra parte César Vidal y compañía, es antimasónica, evidentemente, y que ha sufrido también otrora, en otros tiempos, incluso la persecución eclesiástica. Eso es algo que está ahí en la historia. ¿Qué es de eso hoy día? ¿Siguen habiendo asociaciones? José Luis nos lo tiene que contar en un minuto. Bueno, sí, siguen existiendo personas que son antimasónicas y que además tienen una capacidad de trascendencia a los medios, son líderes de opinión y por supuesto que entonces influencian a su público, ¿no? Y también es posible que hayan intereses que recojan y que le pongan el megáfono a esas voces, ¿no? Eso por supuesto. Lo que pasa es que hoy, en el tipo de sociedad que se está conformando, pues eso prácticamente no tiene ninguna repercusión. No obstante, y contestando a una pregunta anterior, es cierto que hay hermanos masones que no quieren declarar su condición porque todavía tendrían una represalia o una repercusión en su trabajo. Ajá, sí. Y eso, conozco casos de sí, hermanos. y nosotros también tenemos cercano a nosotros pues algún compañero que sabemos que es masón, pero que no lo dice y lo hace muy bien en no decirlo, aunque tengamos, digamos, ese dato, ¿no?, que nos ha llegado. Sí, sí. Bueno, pues nos llevaríamos aquí mucho tiempo con vosotros, porque da gusto yo lo sabía, estar con gente con la que intercambiar. Al final, mira, estamos haciendo una especie de logia radiofónica ahora mismo, ¿eh? Cambiar conocimientos, aprender de los demás, aprender de gente que está tan preparada y sabe tanto de todo esto. A José Luis Cobos Áviles y a José Carlos Carmona, espero veros por este programa y hacer que la noche sea más hermosa, pues sobre todo por la aportación de conocimiento que nos da y que es lo que pretende este programa, que aprendamos mucho, lo primero los que estamos haciendo el programa, de la gente con la que hablamos y con la gente con la que compartimos nuestro tiempo de radio, y decirles, Pilar, verdad, que dentro de un ratito vamos a hablar de temas que no tienen nada que ver con esto, pero que son muy interesantes. Vamos a estar con nuestro colaborador Javier Márquez Sánchez, nos va a hablar de las cabezas reducidas de Bonnie and Clyde y de Benjamín Buxi Siegel, que si no saben quién es, pues yo les recomiendo que se queden para averiguarlo. Les voy a dar un dato: Las Vegas, un desierto. Bueno, eso en la Hermoteca. Bueno, pues nada. Eso en la Hermoteca, y a las 3 de la madrugada el tema que les proponemos en la tertulia: Grecia y las ciencias clásicas. Seguro que tanto José Luis como José Carlos en ese tema nos tendrían muchísimas cosas que aportar, pero eso será a las 3 de la madrugada. Y yo creo que a esa hora estarán los dos dormidos, si no me dicen que sí. Bueno, les recomiendo que escuchen en la bandeja de la radio, que escuchen, o en el blog. Y si decimos cosas que no tienen mucho sentido, pues mañana nos pegáis un repasito con vuestro conocimiento. Gracias a los dos, ha sido un verdadero placer.